Muchas gracias, hermano. Es muy bueno estar aquí con ustedes hoy. Estoy agradecido por la oportunidad de estar aquí con tantas personas buenas, hermanos y hermanos en Mesoamérica. Qué gran bendición para mí estar aquí y servir en la Iglesia de Cristo a través del mundo. Quiero decir un saludo especial para el hermano Martín. Es muy bueno verte hoy. Hemos trabajado muy cerca por los últimos 6 años. Y estoy muy agradecido por este liderazgo en Mesoamérica. Trabajamos como un equipo global, como Cristo hubiera querido. Muchas gracias, hermano. Milton Gay, siempre es una bendición estar aquí con usted. Yo le doy gracias a Dios por su vida. Muchos de ustedes han escuchado recientemente, Dios me ha llamado desde mi posición para medir la iglesia en Kansas City, ir a la iglesia local otra vez. Soy un pastor local en el estado de Indiana. Estoy muy agradecido por este llamado. Dios es el Señor de la iglesia. Y si Él dice, vamos a un lugar, a ese lugar vamos a ir sin importar dónde sea. Quiero empezar para agregar una oración a algo que ya se ha orado, pero me gusta orar. Jesús, vengo ante ti muy atento. Muy atento a tu voz, que tu voz es la que nosotros queremos. Queremos que tú hables. Queremos que tú nos ayudes, que nos enseñes tus formas, tus maneras. Enséñanos los que tienes para nosotros. Y yo oro que lo que yo diga sean tus palabras y que todas las personas que estén aquí escuchen lo que yo tenga que decir y que en algún punto escuchen lo que tú tienes que decir. Confiamos en ti, Jesús. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a compartir aquí mi pantalla. El tema de hoy, como puedes ver, es haciendo hacedores de discípulos. La región de Mesoamérica se concentra en el mentoreo. Antes fue descubierto que pastores de vieja edad han liderado a líderes más jóvenes. Para reconocer qué es lo que tiene que pasar para elevar, para subir a las personas que vienen atrás de nosotros. Nosotros entendemos que hay una necesidad de no solo hacer discípulos,
pero también a ser hacedores de discípulos. Mi profesor de evangelismo en ese entonces, su nombre es Chick Staber, aún vive, tiene 89 años, pero el doctor Shaver en una de sus clases ese día dijo unas palabras que me dejaron en shock. Dijo que es más importante desarrollar la habilidad de tener o ganar almas que ganar el alma. No hay nada más importante que ver personas que se han perdido regresar a la fe de Jesús. Pero lo más importante que podemos hacer es entrenar a las personas en cómo estas mismas personas pueden ayudar a personas que no conocen a Jesús a conocer a Jesús. Comencé a entender la mentalidad de esto cuando estaba pensando en cómo contactar, cómo comunicarme con estas personas perdidas. Pero si yo empiezo a levantar personas que disipulan, yo tengo el potencial cuando mi hija más grande, Rebeca, tiene 19 años y Sara tiene 15 años. Recuerdo cuando Rebeca tenía 16 años, hace 3 años. Recuerdo específicamente la alegría que ha habido al enseñarle cómo ser un seguidor de Jesús. Diría que una de las mayores alegrías que yo he tenido ha sido criar a mis hijos para que ellos puedan seguir a Jesús. He generado las mejores memorias de mi vida haciendo esto con mis hijas. Yo recuerdo antes, cuando empezaba a ser padre, mi esposa y yo orábamos muchas veces durante el día. Antes de almorzar, antes de ir a dormir. Si algo estaba ocurriendo en nuestra vida ese día, parábamos y orábamos. Queríamos enseñarles a orar. Recuerdo enseñarles historias de la Biblia todas las noches. Enseñamos historias de la Biblia. Los entrenaba cómo memorizar escritura. Memorizábamos versículos de la Biblia, capítulos. La memorización fue muy importante para nosotros. También como papá de niñas, las crié para que Jesús fuera el centro de su relación. Cuando ellas tenían 2 años, las llevaba en citas una vez al mes, solo yo y ella, cada una de ellas. Tenía 3 citas al mes, una con mi esposa, una con mi hija Rebeca y otra con mi hija Sara. Y recuerdo llevar a Rebeca a citas y mientras ella iba creciendo, las citas iban cambiando.
primeramente íbamos a jugar al parque. Luego ella quería probar diferentes tipos de comida, ir a otros restaurantes. Cuando ella tenía 8 o 9 años, íbamos a jugar videojuegos. A las maquinitas. Cuando ella se volvió un adolescente, las cosas cambiaron. Pasamos por un momento, una etapa incómoda. Yo trataba de hablarle de maneras distintas, pero mientras ella se iba creciendo, las conversaciones tomaron más profundidad. Y hablaríamos de cosas más profundas, relacionadas a Dios, historias de la Biblia que ella estaba profundizando, pensando, escrituras, relaciones que existen en el mundo, relaciones que ella iba a descubrir. Un muy buen tiempo juntos. También, cuando ellas tenían 13 años, yo planeaba un viaje de padre e hija con cada una de ellas cuando ellas tenían 13 años. Y me las llevaba. Solo yo y Rebeca íbamos a otro lado, 4 días de solo explorar, pasar tiempo juntos, una hermosa memoria. Y al final del día, son memorias que aún carga ella. Hasta que ella se case, yo voy a ser el hombre principal en su vida. Y yo oro por ella, para que ella pueda crecer y sea la líder espiritual. Siempre la protejo y la apoyo con mis palabras. Tuvimos momentos muy buenos en ese viaje. Pero con toda esa historia, quiero contarle cuando tenía 16. Cuando Rebeca tenía 16, estaba volviendo una mujer joven. Estaba a punto de empezar la secundaria. Yo hice todo lo que pude para que estos últimos 2 años. Y recuerdo que todos estos 16 años solo tenía 2. Todo lo que ella tenía tiempo que dedicaba a Jesús, ella oraba, ella leía la Biblia. Ella hablaba a personas con buenas palabras. Ella pudo generar confianza, saber qué decir y qué no decir. Yo vi a Jesús claramente en su vida. Y como padre estaba muy agradecido para ver dónde ella estaba caminando. Pero recuerdo tener este pensamiento. Ella ya sigue a Jesús. Ella ya hace lo que yo quiero. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Qué se supone que debo hacer estos 2 años que aún tengo con ella? ¿Cuál debería ser mi enfoque? Y entonces oré, Jesús, ¿me puedes hacer saber qué es lo que yo debo hacer ahora? Y muy claramente recuerdo que Jesús habló a mi corazón acerca de mi hija de 16 años. Y el Señor me dijo,
hiciste un discípulo de ella, ahora asegúrate que ella sea hacedora de discípulos. Y vino a mi mente que ahora tenía 2 años para entrenarla, para hacerla una hacedora de discípulos. Cómo serlo en su ambiente de trabajo, en su familia. Así ella estaría preparadísima para no solo ser una discípulo, pero hacer una hacedora de discípulos. Le dije que la quería conocer, quería encontrarla el día siguiente, quería tener una conversación seria con ella. Eso generó una anticipación, una expectación por ella para el siguiente día. Ella estaba atenta a lo que yo quería decir. Voy a regresar luego a la historia. La punta de una flecha es tirada hacia el mundo. Y recuerdo cuando Rebeca, cuando ella se suponía, o se suponía que yo la tenía que preparar como la arquera, usando una flecha. Se suponía que yo la tenía que lanzar al mundo. Esta es la realidad de todos cuando hacemos discípulos. No se supone que solo se quede en nosotros, sino que también tenemos que disparar al mundo, lanzar. La misión de la Iglesia del Nazareno es hacer más discípulos en las naciones. Un par de cosas. Hablando de la misión. Lo primero es hacer discípulos. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad para alcanzar a las demás personas que no conocen a Jesús y ayudarlos a encontrarse con Jesús y puedan construir una creencia. Cada uno se supone que tenemos que ayudar a las demás personas a establecer su fe en Jesús. Y finalmente, cada uno de nosotros somos llamados como cristianos maduros, creyentes maduros. Somos llamados por la gran comisión para ser más discípulos. La segunda parte es que debemos ser discípulos en las demás naciones. Como seguidores de Jesús en la Iglesia Nazareno, no somos solo parte de una comunidad local, pero también global. Nuestras oraciones, nuestras actividades, en todo sentido, es entender que no solo se trata de nosotros en este lugar local, pero somos parte de un grupo enorme, más grande, para alcanzar a personas de todo el mundo. Pero la tercera cosa es ser discípulos como Cristo. Discípulos que se parezcan a Jesús. Esa es nuestra misión. Entonces, el primero sería hacer discípulos. Segundo sería, ¿dónde hacemos discípulos? En las naciones. El tercero sería
que esos discípulos busquen ser como Jesús. Pero cuando pensamos qué es un discípulo a la imagen de Cristo, muchos nazarenos piensan en Cristo como esta pureza, la idea de pureza. La idea es que el individuo cristiano es diferente al mundo alrededor de nosotros. Cuando fui misionero en el este de Europa, experimenté algo que no había visto en mi país, Estados Unidos. Que el individuo era parte de Cristo, pero también la comunidad. No podemos estar santos, no podemos estar completos sin la propia comunidad, sin la propia iglesia. Al final, un discípulo cristiano es un discípulo que vive y que ama como Cristo vivió y amó. Déjame decirlo una vez más. Un discípulo de Cristo es un discípulo que vive y ama como Cristo. Sé que muchos de ustedes como pastores y líderes en la iglesia de Nazareno han hecho discípulos, han recibido entrenamiento teológico, saben que el ser santo es vivir en santidad. El concepto en hebreo es shalom. Es un acercamiento holístico a la santidad, completamente rendido a Jesús y vivir enteramente, exactamente la manera que Cristo quería. No solo el domingo, no solo alrededor de personas cristianas, pero en cualquier área de nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en cualquier lado en que estemos. Nuestros pensamientos deben ser devotos a Cristo. Ir a donde Él va, hacer lo que Él hace y decir lo que Él decía. Uno de los elementos claves del ministerio de Jesús fue su intencionalidad en hacer discípulos, que hacían discípulos. Entonces, verdaderamente ser un discípulo como Jesús es hacer lo que Él decía, lo cual es hacer discípulos, hacer de otros discípulos. Y que estos mismos hagan más discípulos. Entonces, siguiéndole el ejemplo de Jesús, sabemos que un discípulo a la imagen de Cristo hace discípulos que hacen discípulos. Entonces Jesús hizo 12 discípulos y estos 12 discípulos hicieron cientos más de discípulos. Y 2000 años después, hoy en día son como los recipientes de todo esto. Recuerdo un instructor preguntándome, él dijo, ¿cuál es el fruto que da un árbol de manzanas? Todos levantaron la mano y obviamente dijeron, la manzana es el fruto de un árbol de manzanas.
La manzana no es como tal el fruto del árbol de manzano. De hecho, la fruta o el fruto que puede dar un árbol de manzana es en realidad otro árbol de manzana, no la manzana en sí. Pero el fruto que puede dar otro árbol de manzana es otro propio árbol de manzana. El fruto de una iglesia es otra iglesia que empieza otras iglesias. Entonces, como pastor, tu fruto no solo es el número de cristianos que están en tu estructura, en tu edificio, en tu organización. El fruto de la iglesia no solo son las personas, también son esos proyectos que hacen más iglesias, más discípulos. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos discípulos que se parezcan a Jesús? Como usted ha visto los últimos años, aquí en la Iglesia de Nazareno hemos producido lo que llamamos los, eh, las razones principales cada región. 30 personas se reúnen por un periodo de 3 meses y preguntan cuáles son los principios y prácticas o comportamientos de una persona saludable en una iglesia, de un cristiano saludable. Y durante ese periodo de 3 meses hemos llevado a cinco principales razones o pasos para llegar a ser discípulos que hacen más discípulos. Estos son los 5 pasos. Primero, oración ferviente. Le enseñan a nuevos creyentes cómo orar y ellos desarrollan lugares de oración. Recientemente de las escrituras me llamó la atención un grupo muy religioso del tiempo de Jesús. Habló a Jesús y trataron de confundirlo con una pregunta espiritual. La intención de la pregunta era hacer tambalear a Jesús. Pero Jesús no cayó a ese truco. Esto es lo que él dijo en Mateo 22, verso 19. Tú no sabes la escritura o el poder de Dios. Ellos seguramente conocían la escritura, pero no la estaban entendiendo, no estaban captando el concepto, no estaban viviendo la palabra. Y yo creo que una de las partes que las personas usualmente pierden o no ponen atención es esta oración ferviente. Muchos cristianos hoy tienen problemas pasar 5 minutos solos con Dios. A veces los tienen, a veces no. A veces 2, 3 veces por la semana se sientan a leer la Biblia y oran. Hay un estudio reciente, es un estudio que se hizo en Estados Unidos, pero no creo que solo se trate de Estados Unidos.
Otros cristianos seguramente en otros países sufren de esto. En el estudio de pastores a lo largo de Estados Unidos, encontraron que el 30% de pastores no leen su Biblia en una semana, a no ser que se estén preparando para dar un sermón. ¿Se pueden imaginar eso? 30% de los pastores que Cristo llamó para que liderara su iglesia no están leyendo la Biblia en una semana, a no ser que se estén preparando para un sermón. Algunas denominaciones en la iglesia del Nazareno, la realidad de los pastores leyendo la Biblia y orando fue inclusive peor. Dice que el 50% de pastores no leen su Biblia en una semana. Si el leer la Biblia es tan, es un reto para ellos, el aprender a ser discípulos es pasar un largo tiempo con Jesús. Pasar tiempo con Jesús. Eso es lo que hace un discípulo de Jesús. Pasa tiempo con Jesús. Escuché a personas decir, siempre estamos haciendo discípulos. La pregunta es, ¿qué tipo de discípulos estamos haciendo? Si estamos haciendo discípulos como Jesús, estamos siendo como Jesús. Déjame hacerle esta pregunta. ¿Está usted dispuesto como líder de la iglesia del Nazareno a entrar a ese lugar santísimo, a ese lugar silencioso donde Dios te habla todos los días? No puedes apurar un tiempo con Dios. Tú tienes que esperarlo. Tienes que esperar a escucharlo. Si nosotros, la iglesia de Cristo, tiene algún deseo de saber de escrituras o del poder de Dios, ambas cosas vendrán en un tiempo a solas con Jesús. Si queremos ser hacedores de discípulos, tenemos que hacer esto. Si vamos a ser discipuladores de discípulos, Mateo 29, verso 33. Le da un poquito de atención a Jesús cuando viaja de pueblo a pueblo. Él dice, Jesús fue a través de todos los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino y curando enfermedades. No sé si escuchó claramente, pero Jesús estaba enseñando a ser discípulos. Estaba proclamando las buenas nuevas y él estaba sanando, lo que llamamos compasión. Este ejemplo hermoso de este ministerio que conecta compasión, alcance y hacedores de discípulos. Nosotros diariamente actuamos en compasión en nuestro mundo con la intención de ayudar a las personas y que conozcan a Cristo.
Considere esta imagen de una familia cristiana, mamá, papá y hijos. Madre y padre hacen que los niños traten de tener una conexión personal con Jesús. Pero ¿cuáles son las acciones diarias? Ellos se preocupan, les importa su hijo, le enseñan su manera de cómo seguir a Dios, a Jesús, les enseñan las buenas nuevas y les enseñan ejercicios de cómo pueden acercarse a Dios a través del arrepentimiento y el seguimiento a Jesús. Algunas personas dicen solo iba de manera compasiva. ¿Por qué debemos vivir de una manera compasiva? Quien dijo esto una vez dijo, la compasión es hermoso en el momento, pero la flor muy pronto se irá. Las personas dicen, no te involucres mucho con compasión, toma mucho tiempo. La realidad es que es difícil para las personas escuchar acerca de Jesús cuando la están pasando mal, cuando tienen hambre. M- Me gusta la manera en que esta persona, Norman, describió el evangelismo. Dice que es como buscar un lugar en una isla, un lugar accesible en una isla, identificar las necesidades que uno puede obtener en la isla y asentarse ahí. La tercera área es la comprensión de la palabra Biblia. La Biblia es la autoridad para la fe cristiana, el pacto cristiano en la iglesia. Cuando se está hablando de las escrituras, se dice que lo que no está en las escrituras no debe ser parte de nuestra fe. Y cada creencia principal de nosotros está en la Biblia. Yo soy un hombre de un libro. Nos comprometemos a la autoridad de Dios. Nos rendimos a la autoridad de Dios cuando leemos la Biblia. Pero lo importante es la comprensión de la palabra. Hay personas que toman un pedazo de la Biblia y solo hablan de este pedazo de la Biblia, de este texto específico. ¿Cómo nos haremos? Creemos en la completa inspiración de Dios en la Biblia. Desde el principio hasta el final de la Biblia, queremos que las personas estudien diariamente de principio a fin. Nosotros queremos que todos entiendan que NDI no solo son estas personas que enseñan, pues somos en realidad todos y todos tenemos el potencial para volvernos
y hacedores de discípulos. Si vamos a ser hacedores de discípulos, tenemos que tener el equipamiento necesario. Solo puedo especular el por qué. Porque esta idea de mentoreo está. La iglesia ha estado muy interesada en los grandes números y las conversiones simples, sencillas al cristianismo. Todos los que estamos acá, levanten la mano. Han visto personas recibir a Jesús en un gran público. Es emocionante, ¿verdad? Ver a las personas recibir a Jesús, pero hacer discípulos toma un gran tiempo y esfuerzo. He escuchado a personas decir que lo describen como una caminata a 2 kilómetros por hora y un gran trayecto a 2 kilómetros por hora. Hacer discípulos es como ser padre. Ser padre toma 18 años, criar bien a tu hijo. Para que ellos puedan desarrollarse por el resto de su vida. 18 años. Todos los ánimos, todas las enseñanzas que le das a tus hijos por 18 años, esa es la idea que debemos tener del mentoreo, del liderazgo. Esta es una caminata larga. Nuevos cristianos necesitan un amigo que los mentoree, que los ayude en el viaje que es el cristianismo. El casamiento, el matrimonio cristiano, vivir con integridad en el espacio de trabajo y participar en la gran comisión. Decimos que el discipulado debe ser intencional. Si eso es cierto, este paso es el más intencional que deberíamos de tomar como iglesia. Y el último paso sería las relaciones auténticas. Amar a Dios y amar a los otros. El viaje de un verdadero cristiano comienza al amar a Dios incondicionalmente, a Jesús, y construir estas relaciones auténticas con las demás personas. Jesús, el Hijo de Dios, reunió compañeros de viaje. Primeramente, esos compañeros no eran completamente devotos a lo que Jesús decía, pero ciertamente estaban interesados en sus enseñanzas. Eso ya les hacía a ellos preguntarse quién es esta persona, quién es Jesús. Las relaciones auténticas pueden empezar antes de la conversión. Saber construir relaciones auténticas con personas que aún no creen.
¿Qué significa? Significa pasar tiempo de calidad con las personas. Eso significa ser transparente. Trabajar con ellos, con estas personas que no creen en una comunidad, en un proyecto de comunidad. Establecer relaciones auténticas, ser amigos con ellos. Cuando un pecador experiencia la gracia salvadora de Dios, nace de nuevo, y eso solamente será a través de una nueva relación, de un nuevo creyente. Aquí nosotros debemos orar por ellos. Un cristiano maduro aguanta presión de esos nuevos creyentes que están tratando de seguir a Dios. Establecer a una nueva persona que cree y sigue a Dios solo pasa cuando se forma una relación auténtica. Y uno puede ver los resultados en sus relaciones, en la manera que expresan amor. Importante dar palabras de aliento. Estas relaciones son necesarias para poder vivir una vida rendido a Dios, una vida espiritual. Todo se trata de haciendo discípulos, todo se trata de hacer hacedores de discípulos. ¿Cómo hace? La pregunta que yo quiero hacer en esos últimos 20 minutos en esos 15 minutos que tenemos juntos, es ¿qué es una vida intencional hacia la multiplicación de hacedores de discípulos? ¿Cómo hacemos hacedores de discípulos? Si vamos por ese camino de cómo hacer discípulos, voy a compartir ciertos métodos que he visto que funcionan en la iglesia y que he usado personalmente en el ministerio. No quiero que se preocupe en qué metodología te gusta más o cuál encaja más en tu iglesia local. No se trata de eso, sino se trata más de ser intencional. Escúcheme de nuevo. No se trata de la metodología, sino de la intención que tenemos a la hora de hacer discípulos. Lo primero que debemos hacer es que debemos ser parte de una selección de discípulos. Nosotros vamos a invertir tiempo en ellos. Ese es el concepto de ver y orar. Dice Lucas capítulo 6, verso 22. Pasaron la noche orando a Dios. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, que también los asignó como pastores. El camino que Jesús tomó fue orar, buscar la voluntad de Dios y seleccionar algunas personas en las que él sabía que él pasaría mucho tiempo con ellos. Pero él se concentró en sus discípulos y que esos mismos discípulos se volvieran hacedores de discípulos.
¿Qué significa la palabra FAST? Es un acrónimo. Faithful, fiel. Segundo, disponibilidad. Estamos disponibles para los discípulos. Estamos dispuestos a apartar tiempo para ellos. Tercero, ellos están entregados. Están entregados absolutamente 100% a Jesús. Esa es la característica de la persona de hacer discípulos que estamos buscando. Y la cuarta característica es que se le puede enseñar. Fiel, disponible, entregado y fácil de enseñar. Una vez seleccionas tu discípulo o varios discípulos, lo segundo que debes hacer es invitarlos. Entonces vas con ellos, los invitas. Recordemos, es de tener la disponibilidad para llamar a discípulos e identificar estos que tienen el potencial para ser más discípulos. Yo he sido pastor por 3 años en el estado de Texas. Como estado, el gobierno declaró a mi iglesia que iban a tomar nuestra propiedad y tomar la estructura, la iglesia, el edificio. Ellos iban a tomar la propiedad porque necesitaban la propiedad para la protección de la comunidad. Y enviaron a alguien para ofrecernos a otro lugar, para localizarnos a otro lugar. Nos acabamos de mover a este lugar. Era el primer domingo de predicarle a mi congregación. Mientras predico, escucho la voz de Dios hablándome, preguntándome. Me pregunta mientras predicaba. Esta era su pregunta. Dijo, ¿qué es lo que harías si yo te doy 500 nuevos creyentes hoy? Recuerdo esa prédica, recuerdo esa pregunta mientras estaba predicando y paré. Mientras estaba predicando, directamente paré y le dije a mi congregación, Dios me acaba de preguntar esto. Y empecé a hablarles de esa pregunta. Y los últimos 12 meses, el último año, he estado buscando la respuesta a esa pregunta. ¿Qué es lo que yo haría si me diera 500 nuevos creyentes? Descubrí en ciertos estudios que usar el modelo de Jesús, la manera de Jesús de hacer discípulos, agarrar estos 12 discípulos, empecé a orar y considerar cuál de estas 12 personas en mi iglesia en Texas, Houston, debería yo tomar y empezar a discipular. Terminé orando y escogiendo 12 personas. Y mi esposa me vio muy sumergido en eso durante estos 12 meses.
y se unió a mí y los dos empezamos a discipular. En mi propia relación con mi hija Rebeca, que les conté antes, tenía 16 años, la estaba induciendo en que ella invirtiera tiempo en hacer discípulos. Una vez al mes, y yo le dije que en la próxima cita que vamos a tener, te voy a hablar de algo muy, muy importante que Dios me ha estado pidiendo que haga en tu vida. Así que prepárate para esta próxima cita. Ella esperó con grandes ansias esta cita. Yo le dije que yo quería invitarla por los siguientes 2 años de mi relación contigo, de caminar contigo, salir contigo. Quiero hablarte de cómo hacer discípulos y te quiero entrenar para ser una hacedora de discípulos. Después de varias semanas de orar, Beca vino conmigo y dijo, sí, yo quiero eso. ¿Me ayudarías, por favor, a no solo ser un discípulo, pero también alguien que hace más discípulos? Y empecé a trabajar con ella por los siguientes 2 años y a enseñarle cómo ser una hacedora de discípulos. Y la siguiente área incluía modelo, ser el modelo. Beca me miraba a mí haciendo un grupo de discípulos, funcionaba como modelo. La metodología que estaba usando durante este momento se llama Discipulado por Jesús, propuesto por Hale Perkins. Estos son los principios de esta metodología. Primero, reconocer que Jesús es el mejor hacedor de discípulos que existe. Él es el hacedor de discípulos actual. Jesús es el mejor hacedor de discípulos. Es por eso que la metodología se llama Discipulados por Jesús. El segundo sería el modelo que usamos hoy enseña a las personas, pero muchos discípulos no lidian con la transformación que conlleva. Dios creó todo, piense conmigo esto, Dios creó todo en un segundo por la creación, usando su voz. Dios dijo que se haga la luz y se hizo luz. Dios dijo que haya tierra y se hizo la tierra. Todo lo que Él hizo fue por medio de su voz. Entonces, tenemos que desarrollar esta habilidad de poder escuchar a Dios, escuchar su voz. Tenemos que aprender a escuchar su voz. Entonces teníamos unas preguntas en el grupo de discipulado, en el grupo lidiábamos con estas preguntas. Las preguntas eran, ¿quién dices tú que soy yo? Jesús le hizo estas preguntas a sus discípulos. ¿Quién dices tú que soy yo?
Eso hace que los discípulos terminen adorando a Dios por quien es Él. Jesús le pregunta a sus discípulos nuevamente, ¿entiendes lo que yo he hecho por ti? Es una pregunta que Jesús le hace a sus discípulos para que reconozcan lo que ha hecho en sus vidas. La tercera pregunta es, ¿estás escuchándolo? ¿Estás escuchándolo a través de la palabra de Dios? Este gentil susurro o a través de la palabra. La cuarta pregunta, esta pregunta que le hizo a Pedro 3 veces, le dijo, ¿me amas, Pedro? Luego la quinta pregunta es, ¿tú crees? Le pregunta a Marta, ¿tú crees? Esta metodología usada por Jesús es intencional para modelar a hacedores de discípulos. Esta es la idea que yo compartí con mi hija Rebeca. Ustedes practican conmigo en privado y luego iniciamos un grupo juntos. Entonces yo la seleccioné a ella al invitarla y ahora yo quiero que ella practique lo aprendido conmigo en privado, usando el método que practicamos, que aprendimos. Así yo puedo ver cómo ella lo hace y la puedo aconsejar en su proceso de discipulados. Lo siguiente sería adiestrador. Ahora ustedes hacen discípulos, les veré facilitar, luego platicaremos y les daré retroalimentación. Entonces yo miraba a mi hija hacer discípulos y la guiaba a través de esto. Beca empezó a discipular chicas jóvenes en la iglesia local donde íbamos. Ahora ella se encuentra en el noreste de Indiana. Ahora no puedo estar con ella físicamente, pero siempre la estoy guiando. Si ella tiene problemas, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Me habla a mí y me da la oportunidad de enseñarla, guiarla. Cuando estaba en Texas, estaba discipulando a estos 12 hombres. Después de 9 meses, tomé a algunos hombres y les dije que vayan a ser más discípulos. Después de algunos años, todos mis 12 hombres terminaron siendo hacedores de discípulos. Empezamos con 44 nuevos creyentes. Pero recuerden que mi meta era contestar la pregunta que Dios me hizo mientras estaba predicando. ¿Qué es lo que yo haría si tuviera 500 nuevos creyentes? Nuestra meta era llegar a esa cantidad, a esos restantes 400, pero terminamos teniendo 1700 nuevos creyentes. Y yo empecé con mis 12 discípulos. Y hubo un momento donde en lugar de enseñarles a cómo ser discípulos, llegó un momento donde les enseñaba cómo hacer más discípulos. Es en ese momento que noté que la iglesia de verdad empezó a crecer. El siguiente, tengo dos más. El siguiente es familia.
después de que terminas de discipular a los nuevos creyentes, le dije a Rebeca, solo te vas a reunir conmigo. Este es el rol de un abuelo en una familia. Un abuelo cría a los nietos. No toma la relación de padre o madre, pero los cría. Entonces es similar. Desde la distancia estoy criando. Yo me preocupo por mi nieto, me preocupo por esa persona. Este es el rol de una persona que hace discípulos, es el que debe tomar. El rol como el de un abuelo. El siguiente sería repetir. Busquen a otro discípulo de FAST y repitan los pasos que se acaban de mencionar. Fiel, recuerden, fiel, disponible y hacerlo otra vez. Y últimamente, multiplicar. Esta es la parte donde le dices a la otra persona, bueno, ahora es tu turno, tú tienes que hacer más discípulos. Ahora no solo tienes que hacer más discípulos, pero también discipular para que estos hagan más discípulos. Una vez más, mientras voy cerrando ya, enfatizar que la metodología no es lo importante. Debes orar y preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que hagas. Lo importante es la intencionalidad. No solo hacer discípulos, sino guiar a estos propios discípulos para que puedan hacer más. Bueno, muchas gracias. Déjeme cerrar con una oración. Jesús, muchas gracias por estas personas que han dado 1 hora y media de su tiempo esta mañana para volverse personas más fuertes como mentores, como líderes, para que puedan ser más discípulos. Pero no solo hacer discípulos, pero hacer discípulos que hagan más discípulos. Que se tomen el tiempo a caminar con las personas 2 kilómetros por hora para que ellos puedan crecer en ti y volverse hacedores de discípulos. Jesús me recuerda que el reino de Dios es como la semilla de mostaza y la pones en la tierra y luego se convierte en una planta enorme. Pero eso toma tiempo, ¿verdad? A veces queremos las cosas rápido, pero para hacer esto de verdad, hacerlo bien, hay que tomar tiempo. Al final veremos todo lo que se ha construido. Ayúdanos, Jesús, a ser discípulos como tú. Te envío mi oración. Gracias, amén. Gracias, mi hermano Scott. Gracias por este tiempo. Ha sido desafiante y creo que importante volver a ese camino del discipulado en el que todos podamos entender en la iglesia que somos parte de ese equipo del Señor. Muchas gracias. Estamos todavía con algunos minutos y quisiera dar tiempo para que pudiéramos hacer al menos 2 preguntas, si eso es posible. 2 preguntas, ¿sí? Así que voy a dar el tiempo. Si puede levantar su mano virtual o bien escribirla en el chat.
se los agradeceremos. Bueno, Gerson, Chupina, Adelante, hermano creo de Cristian. que como observación, ¿verdad? Hemos estado en la iglesia enfocado únicamente en hacer discípulos. Y ahora el plan estratégico no es solamente ser discípulos, sino ser hacedores de discípulos. La pregunta es ahora, ¿cómo lo haremos? ¿Con quién lo haremos? Y eso creo que en parte la respuesta es el Espíritu Santo. Perfecto, y creo que esa es una pregunta para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Con quién lo haremos y cuándo empezaremos? Así que siempre les dejamos, ¿verdad? El paso de acción. Apunte ahí, ¿cuándo? Eh, Cuthberto, Mario, tiene su mano levantada. Hola, buenos días a todos. Me encantaría la pregunta si para el doctor Scott es, ¿podemos ver también dentro del contexto en el cual nos encontramos la ayuda a nuestros discípulos para que también tengan una libertad o finanzas con propósito para poder multiplicar? Porque entiendo que la última fase del método, de la metodología del doctor Scott, tiene que ver con la multiplicación. Esa es mi pregunta. Gabriel, no sé si estás por ahí, no escuchamos la traducción. Sí, disculpe. Gracias. ¿Cuál era la pregunta, Curberto? Se cortó un poco. Muy bien, ahí me escuchan muy bien. Sí, ya. La pregunta es si podemos incluir dentro del proceso del Ujú, doctor Scott la parte de finanzas con propósito, porque dice que entiendo es la multiplicación ujú. y necesitamos, bueno, generar ese modelo o ese proceso para cual nuestros discipulados puedan multiplicarse también de una manera intencional. Ok. Una de las bendiciones de ser discipulador es que la discipulación no está muy relacionada con eh, las finanzas. Cualquier persona puede hacer esto con cero dinero, sin dinero. Esto puede pasar con muy poco o a veces no necesariamente tener dinero. Esto no se trata de la iglesia, no se trata de una estructura que necesita el dinero. Es un programa en la iglesia que tiene eventos y comida. Esto está más relacionado a pasar tiempo con la persona. Lo que yo sí creo, hablando de finanzas, es que primero que nada, algunos principios que yo creo acerca de finanzas. Primero,
Cuando estás guiando a las personas y tienes una dirección clara de lo que Dios quiere, entonces si nosotros proyectamos esta visión de lo que Dios quiere, Dios va a proveer. Dios es dueño de todo. Yo creo fervientemente que Dios va a mover cosas para que las necesidades de esta persona sean satisfechas. Dios se encarga de proveer lo necesario para que las personas puedan seguir. Me gustaría decir algo más. Las personas son las que dan los recursos para completar la misión de la iglesia. Entonces, cuando hacemos estos discípulos, cuando nos multiplicamos, ¿verdad? Son las mismas personas que mantienen el lugar. Jesús, no sé si recuerdas, fue al templo, que él tuvo que pagar los impuestos del templo y tuvo una conversación con Pedro, que no voy a tomar tiempo para describirlo, tal vez usted la recuerda, pero le dice a Pedro y al final le dice, ve y tira la red y saca los peces y habrá una moneda. Y habrá una moneda en la boca de las personas que tú atrapes. Entonces, concentrarse en enseñar a las personas el camino de Jesús. Espero haber contestado un poco la pregunta que estabas haciendo.